La Comisión Ejecutiva Delegacional en Coyoacán les da la más cordial bienvenida al foro La Reforma Laboral al Trabajo, una traición a los trabajadores. Los grandes perdedores de la globalización financierista son los trabajadores. Eso hay que estar consciente de ello. Y vean ustedes, yo siempre doy el ejemplo, que es clásico. Cuando hay despido de obreros, suben las acciones en la bolsa. ¿Por qué? Porque disminuyen los costos. Gran parte del modelo neoliberal global, que es la globalización financierista, tiene que ver con esa situación. Es decir, no hay que hacerse ilusiones. Los enemigos del modelo son los trabajadores. Pero voy más lejos, incluso los empleados. Los empleados de servicios, de bienes, son a quienes despiden. Hoy ustedes están ante la grave crisis bancaria. Lo primero que hace HSBC es despedir a 3.500 empleados. Entonces estamos hablando de un fenómeno global. No crean que México es la excepción. Sí. Lo relevante es que ya las tendencias, cuando ya se murió el modelo capitalista global, y aquí yo quiero ser propositivo y crítico con ustedes, porque obviamente esto nos afecta tanto a los empleados, ya no hablaría de trabajadores, estamos hablando de empleados, a ustedes como a quienes estamos con ustedes, o ustedes que están con nosotros, porque esta relación es bidireccional e interactiva. Hay dos situaciones que debemos estar conscientes de ello. Los trabajadores, estuvo muy de moda esta palabra, la clase obrera del siglo XIX, etc., que ahí fue menos nociva, incluso yo diría, fue hasta gloriosa, porque con la revolución industrial se necesitaba masivamente de obreros, y entramos al famoso Taylorismo, donde se requerían obreros, y ahí viene el auge de las clases medias, etc. En esta globalización que no es mercantilista, que es eminentemente financierista, el obrero, el trabajador, el empleado se vuelven redundantes, yo diría hasta inservibles y desechables, por una sencilla razón, porque la tendencia es hacia los oligopolios y segundo, a la robotización, que es ya extensiva a todas las áreas, incluso en el área militar, porque tampoco tienen soldados, por eso hoy están recurriendo a la revolución en asuntos militares, que contempla el uso tecnológico a distancia, así tipo Nintendo, donde están manejando los aviones automatizados llamados drones, y hacen sus bombardeos. Es decir, si el modelo de la globalización se hubiera seguido, hubiera quizás, tipo la película Avatar, ustedes la recuerdan, hubiera significado quizás la muerte del empleado, del obrero y del trabajador. Por fortuna, el que ya está en agonía y falta darle la sepultura final, con las liturgias correspondientes, es el modelo de la globalización. Entonces, las dos críticas que yo les haría, y con esto concluyo, porque no hay mucho que abundar, una es, ustedes o nosotros que somos corresponsables, no previnieron y no estuvieron alertas a que el modelo de la globalización iba en contra de ustedes. No se hicieron es decir, ustedes ya necesitan de centros de pensamiento, de académicos, que cada quien tiene su labor. Ahí se debió haber prevenido que la primera víctima del modelo de globalización eran los empleados, sean de cuello blanco o sean de cuello azul. Y esto obviamente no se previó, y yo creo que se pudieron haber evitado muchos errores en el trayecto. Bueno, ahora ya estamos de este lado. Tenemos, y a eso los invito, tenemos que estar preparados a la muerte de la globalización. No puede ser que esperemos las exequias para aparecer. Es decir, lo que están haciendo de la ley laboral son estertores. Sí, eso, aunque los hagan, no importa, se les va a revertir, porque lo único que van a hacer, van a sumar el número de indignados, que todavía no nos vamos a manifestar, y no salir de ahí, que ese fue el error de las previas manifestaciones que hemos hecho, hacer un verdadero Tahrir, Plaza Tahrir, en el Zócalo. Entonces, dos conclusiones. La primera, ¿en qué versa el proyecto neoliberal de Calderón? Muy sencillo, él hace un acuerdo con la clase empresarial, viene en Wikileaks,
La hermana misma de Calderón va y se postra a la embajada estadounidense a decirles que ellos iban a ser la parte faltante del decálogo de consenso de Washington. Le hace la reforma laboral. También ya empezaron la reforma energética, la han empezado un tanto tardíamente, pero ya la empezaron con su privatización, la repsolización de México, más que de Pemex, porque Pemex es México y México es Pemex. Entonces eso es una promesa que les hizo Calderón a los empresarios. Nada más que Calderón no está enterado que esos empresarios con los que hizo el acuerdo están quebrados. Es el Grupo Monterrey, están en insolvencia total. Y obviamente el modelo ya no puede prosperar, ya llegó a su límite. Vean, el día de mañana Obama da su famoso discurso sobre la cuestión laboral, porque Estados Unidos está al punto de un estallido social. Y no les cito a cualquier pelagato, les estoy citando a Al Gore. Unos dicen que está despechado, está amargado. Él conoce el sistema, fue vicepresidente y acaba de comentar que en Estados Unidos ya se rompió el pacto social. Escuchen bien, en Gran Bretaña ya se rompió, tan se rompió que media Gran Bretaña estaba incendiada. Y tan se incendió que incluso reconocen que en Gran Bretaña se ha perdido una generación, the lost generation. No, pero estoy hablando de los centros de la globalización. España son los piratas de la globalización. No son piratas. Yo hablo de los que la controlan, la manejan. Es la City, que es el centro financiero del mundo, que está en Gran Bretaña, y estamos hablando de Wall Street. Es decir, porque el modelo de los banqueros y esta plutocracia oligopólica, oligárquica, ya feneció, ya no saben qué hacer. Vean, les cuento una anécdota rápida, pero quiero concluir rápido con lo siguiente sobre Al Gore, que es importante. En realidad yo les diría que lo que se está viviendo en el mundo, y México no es la excepción, que Calderón cree que es la excepción, como Carsten creyó que la peor crisis global desde 1930, que va a ser incluso peor, es un catarrito. Bueno, si esos son los diagnostas del país, así van a tener sus tratamientos. Es decir, México no está exento de la gran revuelta global de los jóvenes, de los desempleados y de los hambrientos. Y lo dice Al Gore. Tan es así el vicepresidente de Estados Unidos que comenta que Estados Unidos necesita de un movimiento de liberación como el que se dio en la Plaza Altamira. Entonces yo aquí los invito, uno, a demostrar, no claudiquen, que la historia está de nuestro lado, no claudiquen, no crean que la historia está de su lado, la calle es de nosotros, que no se olviden de ello. Ellos tienen los edificios pero vacíos, que los abandonan en las noches y ya tienen miedo de ir a sus casas, ya se fueron a vivir como el Grupo Monterrey al otro lado de la frontera, su gobernador ya se fue al otro lado de la frontera. Entonces, obviamente, aunque Calderón lleve, que no va a pasar la ley, no va a pasar por una sencilla razón, por cuestión de táctica electoral. Al PRI no le conviene, perdería votos, y yo creo que hay que ver quién es el candidato del PRI luego, si es que se ponen de acuerdo, que va a ser, y a ver cómo negocian con el empresariado, que ya la correlación de fuerzas no va a ser igual, es decir, ya cambió, no es lo mismo la negociación de la hermana, creo que se llama Cocoa, ¿no? Coca, es que a mí se me van esos, siempre me corrigen, como yo no sé inglés, se me va. Cocoa, bueno, ahí va. La Cocoa, imagínense a qué nivel ya estamos de degradación, ¿no? La Cocoa decidiendo cómo vamos a estar en la cuestión laboral. Aunque lo hagan, pero primero no va a pasar, ¿para qué perdemos el? Así que pueden irse tranquilos, dormir en paz, y si lo siguen aumentando, pues lo único que hacen es como hay un libro clásico del barón de Münchhausen que estaba en el pantano, y cada vez que movía más las patas, pues se empantanaba más. Y eso es el caso hoy de Calderón, nos gusta. Ya es un presidente que llaman en inglés lame duck, ya de salida, y realmente todo aquello que haga no va a surgir. Entonces, yo sí los invito, no solamente a la rebeldía, a romper el ciclo maldito de Sísifo, pero más que nada, y eso es a lo que al final de cuentas va a contar. Tenemos que ya estar preparados con un programa sensato, racional, responsable para la nueva clase obrera, para los nuevos empleados, para los nuevos trabajadores del siglo XXI.
muchas gracias, en la que, no se me olvide, antes se me va a olvidar, acaba de ir George Soros a ver, George Soros es el gran mega especulador financierista del mundo, y fue a visitar recientemente al mejor historiador viviente del siglo XIX, que se llama Eric Hobsbawm, que acaba de hacer un libro luminoso, donde él lo respetan en Gran Bretaña. En Gran Bretaña, aunque sean disidentes y piensen contrario, se respetan las ideas. Es el mejor historiador del mundo, Eric Hobsbawm, y Eric Hobsbawm, ante el miedo de George Soros, le dijo: regresa el marxismo. Regresa los... Muchas gracias. Muchas gracias a Alfredo Califa Herrame. Hizo un espacio en su muy apretada agenda. Hoy en la mañana estaba llegando de Venezuela y tenía ya toda su agenda llena hasta las 10 de la noche, pero hizo un espacio para venir a hablarnos, a deleitarnos, siempre con su conocimiento. Lo despedimos con un aplauso.